Bueno, buenas noches. Ahora sí. La verdad que el fin de semana fue espectacular. Los jóvenes han hecho un trabajo increíble. Fue una gran bendición el evento para todos los participantes. Estamos muy agradecidos por el trabajo de todos. Vamos a ir a Hechos 10, pero antes de ir a Hechos 10, vamos a ir a Levítico 11. Por favor, acompáñame a Levítico 11. En Levítico 11, que es un pasaje que lo hemos tratado en otro momento, voy a leer el 1, el 2, el 31 al 36, el 44 al 45. Igual voy avisando. Levítico 11, 1. El Señor habló de nuevo a Moisés y a Aarón. Digan a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra, ¿sí? Y ahí aparece esa lista de animales que estaban bien y la lista de los animales que estaban mal. ¿Y se acuerdan por qué era el tema de esa diferencia? Porque Dios así lo quería, ya lo vamos a hablar. Ahora leemos del 31 al 36. Estos serán inmundos para ustedes, de entre todos los animales que se arrastran, todo el que los toque, cuando estén muertos, quedará inmundo hasta el atardecer. También quedará inmunda cualquier cosa sobre la cual caiga muerto uno de ellos, incluso cualquier artículo de madera, ropa, piel, saco o cualquier utensilio de trabajo, será puesto en el agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Respecto a cualquier vasija de barro en la cual caiga uno de ellos, lo que está en la vasija quedará inmundo y quebrarán la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual caiga de esta agua, quedará inmundo, y todo el líquido que se bebe, que esté en tales vasijas, quedará inmundo. Todo aquello sobre lo cual caiga parte de sus cadáveres quedará inmundo. El horno o fogón serán derribados. Son inmundos y seguirán siendo inmundos para ustedes. Sin embargo, una fuente o cisterna donde se... Bueno, esa parte no importa. Sí, perdón. Sin embargo, una fuente o cisterna donde se recoge agua será limpia, pero lo que toque sus cadáveres quedará inmundo. Vamos al 44 y el 45. Porque yo soy el Señor su Dios. Ese es el motivo, ¿sí? ¿Por qué era la lista de animales? Porque el Señor es Dios y quiere hacer una distinción. Lo sigue mencionando, lo sigue explayando, explicando. Dice, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. ¿Se acuerdan? Teníamos la ley dietética y la razón ¿cuál era? Este Dios es único y quiere que su pueblo sea único y lo va a diferenciar incluso con la comida. Eso es todo. Ese es el motivo por el cual hay algunos animales que son puros y otros que son inmundos. La ley del Sinaí dejaba claro que había animales puros y también inmundos, y lo que un animal tocaba, inmundo, ¿qué pasaba si tocaba un animal inmundo algo? Eso quedaba impuro. Lo que tocaba un animal inmundo también quedaba impuro. ¿Y por qué? Era para destacar la unicidad del pueblo de Dios, retratando la unicidad de Dios. Israel debía ser diferente para reflejar que su Dios era diferente. Un pueblo diferente porque su Dios era diferente. Y por esta razón, los judíos no estaban cerca de los gentiles. Porque si un gentil comía cualquier otro animal, o algo de su casa tocaba mientras se cocinaba cualquier otro tipo de animal, ese gentil, su casa, sus utensilios quedaban inmundos. Entonces, si venía el judío y se paraba en esa casa, o compartía las cosas con esa casa, ¿qué le pasaba al judío? Quedaba inmundo. Y Dios le había dicho, no, vos vas a ser diferente. Esto es lo que tenemos que tener en mente, a la hora de leer Hechos 10. Acá vamos a encontrar la historia de Pedro y de Cornelio. Y este relato nos enseña cosas que son fundamentales, pero tengo que entender el contexto. Pedro es un judío, Cornelio es un gentil. Tocar a un gentil o tocar sus pertenencias para un judío era contaminarse, era ser inmundo, era ser impuro. ¿Y cómo se solucionaba esto? Bueno, mediante algunos rituales de limpieza, pero era muy tedioso. Era muy tedioso. Una de las maneras de limpiarse era a través de lavamientos. Bueno, pero estamos en Oriente Medio. Hay que ir hasta el río. Y si no estaba cerca del río, es impuro. Era una locura. Entonces eso permanecían lejos de los gentiles. Pero ahora sí vamos a Hechos 10. En Hechos 10, vamos a ir cortándolo y comentándolo. Dice el versículo 1 al 2. Había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Sí? ¿Alguien así necesitará a Dios? Fíjate lo que es la conducta. Es mejor que la de muchos que hoy se consideran cristianos. ¿Cómo es Cornelio? Es piadoso, teme a Dios, ayuda a los pobres, ora continuamente y es un líder espiritual. ¿Cómo sabemos? Porque dice que toda su familia era temerosa de Dios y era piadoso. Incluso más adelante en el texto vamos a ver que algunos de sus sirvientes, incluso por lo menos un soldado que trabajaba con él, también eran piadosos, también eran temerosos de Dios. Fíjense, piadoso, teme a Dios, ayuda a los pobres, ora a Dios continuamente, tiene vida devocional. Es un líder espiritual que sabe dirigir espiritualmente su hogar, incluso a sus empleados. Fíjense la conducta de Cornelio. ¿Necesitará a Dios? Por supuesto, porque todo esto es valioso, pero no salva. ¿Qué le falta a Cornelio? Le falta conocer el Evangelio y responder a él. Si la salvación fuese por obras, seguro que Cornelio ya hubiera ganado el cielo. Fíjate qué bien que se conduce Cornelio. Pero la salvación, nos dice Dios a través de Pablo en Efesios 2, es por gracia a través de la fe, para que nadie se gloríe. Y Dios sale a buscar sus ovejas más allá de Israel. Fíjate cómo sigue el versículo 3 al 7. Dice, como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso, de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Fíjense, esta persona tiene un corazón temeroso de Dios, es piadoso, ayuda a los pobres, ora a Dios, lidera espiritualmente su casa, incluso influencia en su trabajo. Y acá aparece una especie de tensión entre la soberanía de Dios, que le va a salir el encuentro a Cornelio, y la responsabilidad del hombre. Siempre el hombre es responsable por su conducta frente a Dios. Y en su soberanía, Dios es quien decide salvarlo. Y no se puede negar ninguna de las dos cosas. El hombre es responsable por su conducta, pero la salvación viene del Señor. Él es soberano en la salvación. Y son dos verdades que trabajan juntas. Y aunque suene contradictorio en algunos puntos, en realidad es paradójico, es parecido a una paradoja. Fíjate lo que dice el Salmo 145, 18 al 20. Salmo 145, 18 al 20. Salmo 145, 18 al 20. Dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Fíjate cómo el Señor se muestra cercano de aquel que le busca. Y esto es una verdad, y por ahí queremos definir, bueno, ¿es responsable el hombre? ¿Es soberanía de Dios? Las dos cosas son verdades. El hombre es responsable por su conducta, pero no puede ser salvado. Solo por Dios puede ser salvado en su soberanía. Y esto no significa que el hombre no tenga que buscar a Dios. Dios manda que le busquemos. Y nos dice que Él está cerca de los que le buscan, cerca de los que le invocan de verdad. Que Él escucha el clamor y salva a esas personas. Y que Él protege a aquellos que le aman. Y Dios está cerca de los que le buscan. Y al mismo tiempo, Dios sale al encuentro de aquellos a quienes Él eligió. Él obra soberanamente para que el Evangelio llegue a ellos. Prepara sus corazones para responder al Evangelio. ¿Qué más había pasado en Cesarea? ¿Les suena esta ciudad de lo que hemos visto en Hechos? ¿Quién había estado viajando y pasó por ahí? Felipe. Felipe hizo escala en Cesarea. ¿Quién más pasó por ahí en su escala? Pablo. Y ya vamos a ver que Cornelio sabía más de lo que creemos. Sabe mucho Cornelio acerca de Dios. Incluso sabe acerca de Jesús. Pero no conoce el Evangelio. Pero Dios está preparando su corazón. Él ya teme a Dios, es piadoso,
hace que su hogar sea temeroso de Dios, que sea devoto de Dios. Él ora continuamente, ora más que vos y yo. Pero no es salvo todavía, no es salvo. Está preparando Dios su corazón y está preparando todo para que se cumplan sus propósitos. Fíjate lo que dice el 9 al 16. Ahí Hechos 10, 9 al 16. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía, ¿sí? Tenemos a Cornelio, que tuvo una visión un día, puede haber sido el lunes, por ejemplo, y el martes pasa esto. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado de la tierra por las 4 puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido del cielo. Habría que hacer una prédica que se llama Las 3 veces de Pedro. No hay forma que Pedro obedezca de una o deje de negar de una. Es como que Pedro es muy intenso, ¿no? ¿Le suena? Pero es muy Pedro, ¿sí? 3 veces necesita la repetición de la visión. Y queda claro acá de que el punto, más allá de que va a quedar abrogada la ley dietética, la ley ceremonial del Sinaí, hay una implicancia. Si los animales no son impuros, las personas que tocan a esos animales, ¿qué pasa? Tampoco son impuros por eso. Y ese es el punto. Pedro dice: yo nunca comí esto. No, Pedro, no estás entendiendo. Vamos de nuevo. No, vamos de nuevo. 3 veces. Y queda claro que los gentiles ya no iban a ser inmundos, no iban a ser impuros por la comida. Ni los judíos serían puros por la comida. Ninguna de las dos cosas. Y hay, como dice Hebreos 7:12, un cambio de sacerdocio. Y cada cambio de sacerdocio trae acompañado un ¿qué? Un cambio de pacto. Los judaizantes no lo quieren entender, pero es la verdad. Cambio de sacerdocio. No es un sacerdocio de la línea de Aarón, de la línea de Leví, sino que ¿de dónde viene? De la línea de Melquisedec, Jesús. Cambio de sacerdocio implica cambio de pacto. Y Pedro, que viene del judaísmo, que es convertido al cristianismo, es de los primeros cristianos, todavía no tiene muy en claro esto. Y Pedro tiene que aprender, al igual que toda la iglesia, tenemos que aprender de que no somos iguales a lo anterior. Hay cosas que tomamos de lo anterior, del antiguo pacto, pero ese antiguo pacto no está vigente. Y Pedro lo tiene que entender. Pedro podría haber sabido de Naamán el sirio, de la historia de Segundo de Reyes 18, quien fue curado por Dios a través de Eliseo, que Naamán fue devoto a Dios. Pero esto lleva las cosas a otro nivel, Esto es más que compartir Dios. Esto es ser del mismo pueblo. Que un pueblo puro, un pueblo santo, para reflejar el carácter de Dios, esté formado por judíos y por gentiles y no tenga nada que ver con los rituales. Esto es un nuevo nivel de acercamiento a los gentiles. Jonás se acercó a los gentiles, Naamán era gentil y terminó devoto a Dios, pero esto es algo nuevo, Ya la diferencia con los pueblos de la tierra no iba a ser la comida, ¿qué iba a ser? El corazón. Ya la diferencia no iba a ser lo ritual, no iba a ser lo externo. ¿Qué iba a ser? El corazón. Y de ese corazón iba a haber una conducta externa, pero el ritualismo iba a quedar atrás. Fíjate cómo sigue, ahí Hechos 10, dice: mientras Pedro estaba perplejo, por supuesto, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron en la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan.
¿cuál es la causa por la que han venido? Quiero recordarte algo. ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan? 2 siervos y un soldado. Y golpean la casa de un judío. Vos imagínate, Pedro, no hay forma, son gentiles, acaban de tocar mi casa, se van a meter en la casa de Simón el Curtidor que lo estaba hospedando. Pero por motivo de Pedro. Esto trae conflictos étnico-religiosos. Pero fíjense cómo sigue. Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que quisiera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. ¡Apa! Yo quiero que vos veas que por un lado Dios estaba preparando el corazón de Cornelio. Felipe hizo su paso por ahí, Pablo hizo su paso por ahí, no sabemos cómo, pero Cornelio sabe más de lo que nosotros creemos. Incluso sabe cosas de Jesús. Pero, por otro lado, vos tenés que ver que el corazón de Pedro se va preparando. Hace poquito estuvo con los samaritanos, que son mestizos entre los israelitas y otras naciones. Pero además, él estuvo parando en la casa de un curtidor. Un curtidor es alguien que trabaja con cueros, y los cueros salen de animales muertos. Entonces, la tradición les llevaba a ellos a verlo como una profesión, como un oficio impuro. Sin embargo, ahí está Pedro. Fíjense que el corazón de Pedro va como abriéndose a lo nuevo y comprendiendo que el plan de Dios no es como lo habían pensado, es mucho más amplio y más grande. Por un lado, es hospedado por un curtidor, que eso para la tradición era impuro. Por otro lado, ahora va a hospedar a gentiles en una casa que no es suya, pero él es el que los hospeda, el que los invita. Fíjense cómo Pedro va cambiando un poco su entendimiento, pero todavía no entiende muy bien. Y dice que al día siguiente se levantó y fue con ellos. O sea, tenemos el primer día, el día siguiente, y el siguiente. Llevamos el tercer día. Y fue con ellos. Y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Dice la Biblia que salen 6 hermanos. Entonces van 7, ahora son 10 en grupo. Pero tenemos más información sobre Cornelio en este pasaje que leímos. Ya sabíamos que era piadoso, que teme a Dios, que ayuda a los pobres, que ora a Dios continuamente, que es un líder espiritual en su casa. Y acá agrega que es justo y que es estimado por los judíos. Fíjense el 24 al 26. Al otro día entró a Cesarea, Cornelio los estaba esperando, y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy un hombre. Una acotación que es importante, el mensajero sabe que solamente es un portador del mensaje y ese mensaje es valioso. Es solamente una vasija de barro que contiene un gran tesoro, como nos dice Pablo en 2 Corintios 4:7. Pero este es un verdadero apóstol, ¿no? No recibe alabanza y ni busca adoración de los hombres. Pedro le rechaza y le dirige al cielo. Muy diferente a los falsos apóstoles, ¿verdad? Leemos el 27 al 29. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Fíjate cómo es Cornelio. Encima hasta tiene convocatoria. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben, fíjense que ya sabe cosas de la ley, Cornelio. Ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. ¿Por qué no era lícito? Por la impureza que se producía por la comida que comían. Pero Dios... Qué lindos son los pero Dios, ¿no? Me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Bueno, hasta ahora los cristianos eran judíos puros, luego se sumaron los samaritanos, que eran israelitas mestizos, pero la relación con los gentiles iba a ser nuevo. Los apóstoles todavía no tenían claras algunas cosas de la teología que luego se iban a tener claras. No tenían muy claro el cambio de pacto todavía. Podían entender que Dios salvara a los gentiles, pero no que las barreras se borraran. Pedro parte de la premisa de la ley de Moisés. Pero Dios está revelando nueva información. Qué lindos son esos pero Dios, como el de Efesios 2. Pero Dios. Acompáñame ahora del 30 al 35. Y Cornelio respondió, hace 4 días... A esta misma hora, estaba llorando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio,
tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envió a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Fíjate qué lindo, cómo Cornelio ha traído gente, cómo llamó a sus amigos, a sus parientes. Está el soldado y es uno de los que le sirve, están sus sirvientes. Su casa es temerosa de Dios. Y Pedro va comprendiendo, pero falta. Jesús ya había dicho al sanar al criado, el siervo de un centurión, en Mateo 8:11, dijo: y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Jesús ahí en Mateo 8:11 ya está dando una punta de lo que iba a pasar, pero Pedro todavía no comprende todo. Fíjate el 36 y el 37 dice: el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Jesús es Señor de todos. Fíjate lo que nos da esta información, 37 al 38. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense que Pedro le dice: ustedes saben esto. Fíjense cuánto sabe Cornelio. ¿Qué tenemos de nuevo en información de Cornelio? Es piadoso, teme a Dios, ayuda a los pobres, ora a Dios continuamente, es líder espiritual de su hogar, incluso en su trabajo, es justo, es estimado por los judíos, y acá nos dice que sabe sobre la vida de Jesús. Algo de información le llegó al respecto, algo escuchó. No sabemos si fue Felipe, si fue Pablo, no sabemos si fueron otros judíos viajando, no sabemos, pero algo sabía, sí sabía algo. Fíjate del 39 al 43. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó el tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Aparentemente, Cornelio y su familia y sus amigos no tenían esta parte de la información. ¿Cómo podemos saber esto? Por lo que pasa a partir de ahora, fíjate. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué le faltaba a Cornelio? El Evangelio. El Evangelio. Dice, todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, los 6 que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Hermano, el Evangelio no está completo si no se menciona la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Cornelio sabía algo, su familia sabía algo, sabían lo que Jesús había hecho milagros, había hecho señales, había hablado de parte de Dios. Pero cuando escuchan que Él murió y resucitó y Dios lo ha levantado, cae el Espíritu Santo sobre ellos. Hay un antes y un después de esto, la salvación misma. Tenemos mucha información más sobre Cornelio. Es piadoso, teme a Dios, ayuda a los pobres, ora a Dios continuamente, es líder espiritual de su hogar y en su trabajo también, es justo, es estimado por los judíos, sabe sobre la vida de Jesús, algo de información llegó, pero no fue salvo hasta escuchar sobre la muerte y resurrección de Jesús, ni fue bautizado para ser salvo,
Fue bautizado luego de responder al Evangelio. Mucha gente, a partir de este pasaje, comete errores a la hora de pensar en el bautismo. El bautismo express de muchas iglesias contemporáneas es muy diferente al bautismo en Hechos. Hemos visto caso por caso. Las personas en Hechos son bautizadas siempre teniendo un amplio conocimiento de las Escrituras. La del principio, prosélito del judaísmo. ¿Sí? Gente que el etíope venía de adorar a Dios en el templo. Cornelio sabe hasta acerca de la vida de Jesús. Es devoto, ora todos los días. Todas las personas que han sido bautizadas en Hechos muestran una conducta que deja en evidencia el cambio interno, porque el bautismo es la manifestación externa de la transformación interna. Al mismo tiempo, hay otras aclaraciones acá sobre el bautismo. Los que bautizan niños quieren usar esto de ejemplo, porque presuponen que como era la casa de Cornelio, la familia de Cornelio, seguro que había niños. Pero al principio del pasaje, del capítulo, ¿qué dice? Que toda la familia era temerosa de Dios. Entonces eran creyentes, no eran niños, o sea, no eran bebés. Eran personas que ya creían en Dios. También los que niegan la Trinidad, los herejes unicitarios, dicen que acá cuando dice que bautizaron en nombre de Jesucristo es porque no está la Trinidad. Pero están perdiendo de vista que hay un hebraísmo en donde una parte representa el resto. La fórmula trinitaria sigue vigente. Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fuera de estas observaciones, el punto principal es que la iglesia está formada por personas sin distinción de etnia ni de cultura. No nos estamos dando cuenta, hermanos, del valor de esto. Esta es la última puerta. Se abrió la puerta para los gentiles. Jesús les había dado las llaves del reino y fueron abriendo a los judíos, a los mestizos, y esta es la última puerta. A partir de esta puerta es donde el Evangelio llega a vos, el primer gentil. Se abrió la tercera puerta. El Evangelio llega primero a los judíos, luego llegó a los samaritanos y ahora llega a los gentiles. Y ese es el punto principal. Así como Dios les dijo que ese iba a ser, está en Hechos 1:8, que iban a recibir poder del Espíritu Santo para testificar de Jesús. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Acá Pedro acaba de abrir la última puerta. Ya Hechos se nos va a poner un poco más normal. Hasta acá es como que había muchas cosas raras en Hechos, que tenían que ver con circunstancias especiales. Pero a partir de acá, aunque van a quedar algunas cosas extrañas para nosotros, ya empieza a ser más parecido a nuestra vida de iglesia. Faltan algunos detalles todavía, pero vos estás viendo Cornelio, el primero en atravesar esa puerta hacia el reino, como gentil. Esto es hermoso, porque la mayoría de nosotros, o todos, somos gentiles. Ahí lo tenemos a Cornelio, ahí lo tenemos a Pedro, abriendo la última puerta que faltaba. Pedro, más adelante, va a comentar en Hechos 11:17, Dios les dio a ellos, porque en Hechos 11 Pedro hace como un resumen de esta historia, y dice en el 17, Dios les dio a ellos, hablando de los gentiles, el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. Esto es revolucionario, porque Dios está borrando toda distinción étnica a la hora de salvar a las personas. El mismo Evangelio, de la misma manera, salva y santifica tanto judíos como gentiles. Recibieron el mismo Espíritu Santo. Esto es nuevo. A Pedro lo maravilla y dice, de la misma manera, igual que a nosotros les pasó a ellos. Y nosotros nos abstuvimos de los animales impuros, nos abstuvimos de esto, y ellos no. Y el mismo Espíritu Santo vino a los dos. Dios llama puro lo que Él quiere llamar puro. Y ya no tiene que ver con qué comes. Y esto es revolucionario. Esto es hermoso. Es un evangelio. Y todos somos salvos por gracia a través de la fe. Seamos judíos o gentiles. Somos, en términos de salvación, un único pueblo, una única familia. Y este episodio en la vida de Cornelio nos muestra claramente que Dios ofrece su salvación a todos, sin importar su origen étnico o cultural. Y podemos sacar algunas conclusiones, además del bautismo.
Una conclusión es que todos debemos buscar a Dios sinceramente. Aunque no podamos distinguir o cortar con una línea finita roja así, decir, bueno, a partir de acá es responsabilidad del hombre, a partir de acá es soberanía de Dios, sabemos que uno es responsable por buscar a Dios y que Dios honra y responde la búsqueda sincera. También sabemos que la oración y la obediencia son fundamentales y también sabemos que Dios salva al que quiere. Pero Dios manda a todo hombre que se arrepiente y crea en el Señor, nos dice Pablo al final de Hechos. Nos manda todo lo mismo. Y esta puede ser una primera conclusión. Necesitamos buscar a Dios con sinceridad. Podemos sacar una segunda conclusión. Dios ofrece su salvación a todo tipo de personas. No importa si sos rico, no importa si sos pobre, no importa si venís de una familia poderosa o una familia que no pincha ni corta, no importa si sos judío o gentil, no importa si sos hombre o mujer, no importa si sos esclavo o libre, Dios ofrece la misma salvación a todos, sin distinguir entre judíos y gentiles. Y la gracia de Dios nos abarca a todos los que Él quiere llamar. Otra conclusión puede ser que debemos estar dispuestos a romper barreras. A romper barreras. Imagínate que a Pedro no le caía la ficha después de 3 veces y se negaba. ¿Cuántas veces nosotros vemos al otro y pensamos que Dios no tiene nada que ver con el otro? Que por alguna condición del otro negamos de que Dios pueda hacer algo. Los apóstoles no tenían muy en claro lo que estaba pasando, pero estuvieron dispuestos a romper esas barreras y prejuicios. Nosotros no debemos discriminar ni excluir a nadie. Es más, el Señor dijo que eligió lo peor de la tierra, 1 Corintios 1 al final. Y el amor y la misericordia deben guiar nuestras acciones al respecto. ¿Se acuerdan? Lo hablamos hace poquito, cuando Jesús sabe de la muerte de su primo y está muy cansado y los apóstoles habían salido de 2 en 2 a predicar, Jesús dice, vamos y vamos a descansar del otro lado del lago. Y cuando ellos van en la barca, cruzando el lago, ¿qué va pasando en la orilla? La gente los está siguiendo para llegar al mismo lugar. Y a pesar del cansancio, a pesar del duelo, dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos. Y nosotros tenemos que tener compasión del diferente, del que es distinto. Porque el Señor salva a todo tipo de personas. Y tiene una inclinación a salvar lo peor. Y esto es hermoso también. Porque así nos salvó a nosotros. Y alguien no nos discriminó a la hora de compartirnos el Evangelio. No nos discriminó por X causa, pero no nos discriminó. Y el Señor se brindó a nosotros. Y es hermoso comprender que el Señor nos ha salvado de la misma manera. A pesar de que no hayamos estado en el pueblo de Israel, el Señor nos salvó. Y ahora quiero leer un pasaje que leímos la semana pasada, pero lo leamos buscando comprender más su riqueza. Vamos a Efesios 2, 8 al 22. Efesios 2, 8 al 22. Quiero que lo leamos teniendo en cuenta lo que ahora conocemos. Efesios 2, 8 al 22. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate que nos suena medio abstracto, pero quiero que estés seguro y convencido de que separado de Cristo, tu estadio, además de estar muerto espiritualmente, sería esto:
sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Jesucristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Vieron que dice? Sacó esa ley de mandamientos que nos separaban. Nos separaban de los judíos y nos separaban de Dios también. Dice el 17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos que tener conciencia de que esto arranca con Pedro, con la llave del reino, abriendo esa última puerta, la puerta que iba a los gentiles para que escucharan el Evangelio y creyeran en él. De ahí venimos. Y si bien esto es súper grandioso, y es algo que le pasó a Pedro nomás, a los apóstoles nomás, me pregunto cuántas veces perdemos de vista o perdemos la posibilidad y el honor, no en este sentido, sino en otro sentido, de abrir puertas para llevar el Evangelio. Fíjate qué loco, acá Cornelio tenía un montón de cosas bien, sin embargo, ¿qué le faltaba? Lo más importante, el Evangelio. Incluso hasta sabía cosas de Jesús, pero ¿qué le faltaba? Lo más importante, el Evangelio. Qué importante es que Pedro tenga compasión de él y lleve el Evangelio. ¿Cuántas veces puede ser que nosotros despreciemos a alguien? O porque tiene una teología más o menos y decir, bueno, ya está, total más o menos anda, ora todos los días, teme a Dios, es piadoso. Pero falta el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para transformar. ¿O cuántas veces podemos negarnos el honor dado por Dios para abrir una puerta, predicarle a alguien y que a partir de ese alguien crean los de su familia y los de su trabajo, como pasó con Cornelio? Hermanos, no tenemos que tener miedo de predicarle a nadie. El Señor manda de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda etnia, de todo grupo etnolingüístico, de todo tipo de personas. Manda a que se arrepientan y crean el Evangelio. Y nosotros somos sus mensajeros. Y es hermoso ver que Dios en Cristo otorgó pureza para los impuros, es familia para los extraños, da salvación para los perdidos, sin importar su etnia, sin importar la gracia, solo importa la gracia recibida a través de la fe. No menospreciemos esto. Aprendamos de Pedro lo que se puede aprender, aprendamos de Cornelio lo que se puede aprender, pero aprendamos de Dios. Dios ama, Dios busca ovejas más allá de Israel. Así nos encontró a nosotros y nos tenemos que sumar a su trabajo en la tierra. Tenemos que comprender la importancia de representarle correctamente en la tierra y llevar su mensaje de salvación. Esto no puede pasar desapercibido. No hay ninguno de nosotros que tenga derecho a obedecer menos mandamientos que las otras generaciones. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo a la gran comisión no la voy a obedecer. Es un mandamiento para nosotros y es un honor. Y Dios salva a gente de todo tipo, de todo tipo. Abramos esas puertas y agradezcamos que Dios, a través de Pedro, abrió la última, que fue para los gentiles, y en Él nos encontró nosotros. En ese camino nos encontró nosotros. Insisto, Dios en Cristo otorgó pureza para los impuros, es familia para los extraños
da salvación a los perdidos sin importar su etnia. Solo importa la gracia recibida de Dios a través de la fe. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, de que fuimos alcanzados por tu Hijo, alcanzados por tu Evangelio, y nos has aceptado en él. Padre, gracias porque nos miraste en la eternidad pasada y decretaste nuestra salvación, Señor. Gracias porque tuviste compasión de nosotros. Gracias por el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Cornelio. Ayúdanos a tomar de ellos lo que está bien. Señor, qué humillante es que Cornelio, sin el Evangelio, tenga tan buena conducta, tanta vida devocional. Señor, ayúdanos a corregir nuestra vida devocional y ser más apasionados. Señor, qué humillante es también verlo a Pedro, que tenía frente a él una de las barreras más grandes para acercarse a otra persona. Tan grande que toda su vida había estado esa barrera, y esa barrera llevaba cientos de años ahí. Y nosotros, Señor, por barreras tan chiquitas, por prejuicios, por necedad, a veces nos llevamos tu evangelio a otras personas. Ayúdanos, Padre, a tener claro cuál es nuestro rol, qué es lo que demandas de nosotros, y que nunca neguemos nuestra responsabilidad en la gran comisión, Señor. Gracias por el honor que nos brindas a la hora de llevar tu evangelio y hacernos tus representantes. Gracias, Señor, porque Cristo salva a todo tipo de personas, y en eso estábamos nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.